Gentiles en busca de anhelo y deleite. Y quiero leer una porción de la Escritura, que por cierto la pasé mal, entonces la pasé mal en la cita. Entonces va de nuevo. Es 15, del 1 al 19, no 1. Pero hasta ahorita me estoy dando cuenta. 15 del 1 al 19. Y voy a leer los primeros 19 versículos de Hechos 15. Y bueno, obviamente de la palabra que ya nos leyó Cristian, que tiene que ver con una profecía cumplida aquí en Hechos 15. No hay como una profecía cumplida, ¿verdad que sí? Es muy bueno saber que hay una profecía cumplida. Y no solamente las profecías que están en la Escritura, sino también aquellas que Dios nos da de manera personal, porque Dios nos da también palabra de manera personal y se cumplen, ¿sí? Hay algunos que nos profetizan prosperidad y bendición, ¿verdad? Y nosotros, pues amén, pero queremos que se cumpla de volada, ¿sí o no? Sí. Entonces es así. Pero esta profecía tardó algunos años y se cumple aquí. Y dice la Escritura, voy a leer desde el 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarse y que se circunciden y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es lo que yo digo, ¿verdad? Pero hay algunos queriendo imponernos algunas cosas, ¿verdad? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, o los extranjeros o los no judíos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escuchen. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, o la casa de David que está caído, como lo leyeron. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hasta aquí por lo pronto. Este pasaje, esta historia, es el primer concilio de la historia del cristianismo.
Están apenas unos años después de la ascensión de Jesús. Pasaron algunos años, no sabemos si 10 años, 15 años, 20 años, no lo sabemos, algunos años. Por lo menos unos 15 años. Porque el apóstol Pablo se convierte 10 años después, más o menos, de la caída del Espíritu Santo. Y su primer viaje se cree que haya durado entre 3 y 4 años. Venía de su primer viaje misionero. Así es que la iglesia estaba muy nueva. Estaba recién fundada la iglesia. La iglesia estaba todavía en un mover de avivamiento de los primeros días. Pero como siempre, el diablo, que trabaja 24/7, nunca descansa, empezó a poner algunos problemas allí a los que se estaban convirtiendo. Y es interesante porque encontramos nosotros a través de este concilio el precedente de los concilios que surgieron años después. De hecho, muchos años después, el primer concilio después de este fue uno convocado por un emperador romano llamado Constantino, en un lugar llamado Nicea, allá en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y ahí hicieron este concilio, sería el segundo concilio. Hay muchos concilios más. En este segundo concilio de Nicea debatieron sobre la divinidad de Cristo. Que por cierto, un dato curioso: el rey Constantino o el emperador Constantino lo convoca y ya cuando va a llegar no lo dejan entrar. Y no dejaron entrar. ¿Y quiénes estuvieron? Bueno, los obispos de las diferentes grandes centros del cristianismo de aquella época, como lo era pues Jerusalén, Antioquía, Roma, Alejandría. Eran los grandes centros del cristianismo y había muchos obispos que eran los que de alguna manera supervisaban a la iglesia. La persecución había disminuido bastante, de hecho había acabado la disminución con la conversión de Constantino, pero ahora había que juntarse los líderes para debatir sobre si Cristo era Dios o solamente era un ser humano como cualquiera de nosotros. Y bueno, de ahí surge que efectivamente Jesús es Dios, y debatieron este asunto, ¿no? Entre otras cosas que hicieron. El tema del concilio era responder a las siguientes preguntas: ¿deben los no judíos, los gentiles, que por cierto, los gentiles viene de la palabra gentilicio, no de la palabra amable? Algunos dicen, ay, nosotros los gentiles, dice aquí que somos muy amables. No, nada que ver. Viene de gentilicio, que tiene que ver con personas de un lugar, ¿no? De alguna zona. Y para los judíos, ellos eran los no judíos, los gentiles. Como para los romanos, todos los que no eran romanos eran los bárbaros. Y aquí en San Luis Potosí, todos los que pasan por San Luis, que son migrantes, son de Honduras. Pero no es cierto. Hay unos que vienen del Salvador. Bueno, venían, ¿verdad? Ya no vienen tanto. Ya los que pasaron, ¿no? Y algunos se quedaron. Pero así es, ¿no? El asunto de los gentiles. Había que preguntar, ¿se están convirtiendo los gentiles? Sí, están viniendo a Cristo. Dios les ha dado la fe. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Hay grandes señales, grandes milagros. Pero viene la pregunta: ¿deben ellos, los no judíos, someterse a las reglas de Moisés? Ahora, ¿por qué surgió? ¿Cuál era el antecedente? Pues resulta que había un grupo de fariseos, de judíos, que se habían convertido, y como ellos los habían pasado a cuchillo con la circuncisión, ellos dijeron: todos los gentiles tienen que ser pasados a cuchillo. Qué bueno que nosotros no. Sobre todo los hombres, digan amén los hombres. Sí, imagínate que a estas alturas, no sabes qué, tienes que circuncidarte, úchala, ¿verdad? Pero bueno, este es el antecedente, ¿no? La predicación del evangelio, Pablo y Bernabé, que tienen debates con los fariseos, ¿verdad? Y todo eso. Pero es interesante porque ellos empiezan a decir que para alcanzar la salvación había que pasar por los ritos de Moisés. El concilio, ¿cómo fue? El procedimiento del concilio.
Bueno, básicamente se juntaron los apóstoles, los ancianos de la primera iglesia. La primera iglesia era la iglesia de Jerusalén, que se quedaron ahí cuando vino la persecución. En el capítulo 8 de Hechos dice que llegó la persecución y se fueron todos menos ellos. Ellos ahí se quedaron. Y los convocaron para que les ayudaran a resolver una disputa muy agria que traía Pablo, principalmente en contra de los famosos judaizantes. Judaizantes del primer siglo, porque resulta que hay judaizantes del siglo XXI. ¿A poco? Sí, hay unos, ¿verdad? Pero aquellos eran de aquella época. Llegaron a la siguiente conclusión. En primer lugar, la conclusión era no tanto que las cosas que se tenían que abstener. A mí me gustan las palabras que están en el versículo 19, cuando dice que no se les inquiete a los gentiles. Yo creo que esa es la más importante. Claro que también había que abstenerse de comer la sangre, de comer animales ahogados o ahorcados, de la idolatría, y también había que abstenerse de la fornicación y de todos los pecados sexuales o de índole sexual. Pero lo más importante es que no se les inquiete. Ese es lo más importante. Déjenlos como están. Dejen que sigan gozándose y alegrándose y todo esto. Ok, ya puse todo el contexto del concilio y todo eso. Y en medio de todo esto, Jacobo se levanta y refiere la profecía que ya leímos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo o la casa caída de David, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El antecedente profético de este versículo, que por cierto, de esos versículos del que Jacobo hace referencia, es sobre una antigua profecía sobre la restauración del tabernáculo o de la casa de David. Del tabernáculo o de la casa de David, como ahí se le menciona. Ahora, literalmente, ¿qué dice la escritura? Casa, tabernáculo. Miren, tabernáculo significa, o también se puede traducir como una carpa. Y como el tabernáculo era una carpa, pues era una carpa gigantesca, ¿no? Entonces puede ser más cercano la palabra tabernáculo a la palabra casa. Porque tabernáculo tiene que ver con un lugar específico que, por cierto, en los días de David todavía existía. Pero ya su hijo Salomón construye el templo y ya dejan el tabernáculo para que entonces, ¿verdad?, venga lo que es el templo. Dejaron esa tienda. Ahora, ¿qué está haciendo Jacobo? Está interpretando la Biblia. De hecho, los pastores, cuando predicamos, interpretamos la Biblia. De hecho, la mayoría de los pastores, esto es lo que tienen que hacer, o por lo menos algunos de los que de Ágape, yo ya les dije lo que tienen que hacer. Ustedes hacen la teología en su casa y nomás le vienen a los resúmenes. Aquí dan el resumen de lo que ustedes trabajaron, investigaron y estudiaron en casa. Porque si vienen y hacen la teología aquí en la reunión o delante de la congregación, se van a tardar mucho, es muy largo. Pero al final de cuentas, de todos modos, habrá que hacer cierta teología. Ahora, esta profecía que está ahora repitiendo, recordando Jacobo, es una profecía, ¿verdad?, que habla de los gentiles, los no judíos. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante, porque los gentiles en estos tiempos era muy común, pero lo trasladas a la época de Amós, que fueron cientos de años antes. Entonces era muy extraño. Era muy extraño, ¿por qué? Porque los judíos siempre tuvieron la idea que ellos eran los únicos del mundo dado por Dios, los únicos elegidos. Pero Dios siempre mandaba como una especie de chispazos
diciendo: ustedes no son los únicos, no se crean la divina garza envuelta en huevo, ni la mamá de Tarzán. Porque yo voy a llamar a pueblo, que no es pueblo ahora, pero un día será pueblo. Y les manda esta profecía de Amós cientos de años antes, y ahora Jacobo les dice: oigan, esto que está sucediendo con estos gentiles, desde Cornelio hasta los demás, ¿verdad?, que Pablo ha predicado, es lo que dijo Dios hace cientos de años a través del profeta, y lo refiere. Luego, el asunto del contexto histórico del tabernáculo de David. Ha habido varias interpretaciones. Una vez escuché una interpretación, al principio me pareció buena, después dije: no, como que de esto no se refiere, pero bueno, que lo que Dios quería restaurar del tabernáculo caído de David era la alabanza. Claro, quien dijo eso fue un músico. ¿Sí me explico? Si hubiera sido un misionero, se refería a las misiones. ¿Sí me explico? O quizás un ujiero hubiera dicho: se refiere a los de la recepción, la casa de David, había que restaurarle. Bueno, cada quien según sus propios lentes, ¿sí o no? Pero exactamente a qué se refiere. David es viene a ser como un símbolo, como un tipo de lo que vendría a ser Jesús. O sea, tiene que ver con el reino mesiánico. Porque si algo encontramos en el Antiguo Testamento, es diciéndole Dios a David una y otra vez: yo haré que no falte quien se siente en la silla que tú dejes como rey de Israel. Y vendrá uno cuyo reino y cuyo gobierno no será tu hijo Salomón, ni tu nieto Roboam, no, y mucho menos tu tataranieto Herodes, que ni siquiera era pariente de él, sino que vendrá uno cuyo reino será sempiterno, dice la Biblia, siempre eterno. Ese se sentará y se quedará sentado para siempre. Entonces tiene que ver todo lo de David, y todo lo que tenga que ver en el futuro tiene que ver con el reino del Mesías, el gobierno de Jesús, porque Jesús es el hijo de David. Entonces se refiere, ¿verdad?, al reino mesiánico que hay en Cristo Jesús. Pero lo más importante de esto es que todo el mundo en el nuevo reino, el reino de mi Padre, dice Jesús, en el reino mesiánico que se cumple en Jesús, todos tienen cabida. Los gentiles también. Los gentiles también. Cristo es el que se sienta en el trono de David. Él es el cumplimiento de las profecías mesiánicas que se dieron a David sobre su reinado permanente. La casa se restaura, pero ahora incluye a los no judíos. ¿A quiénes? Pues a nosotros. A nosotros. Ahora, sinceramente, no estaría completa si no estuviéramos nosotros. Los gentiles, no estaría completa. Teníamos que ser incluidos, si no, no estaría completa. O sea, yo no me puedo imaginar a Jesús sentado en un reino que dice la Biblia que su reino, lo dilatado de su imperio no tendrá límite, sentado allí a un lado del presidente de Israel de ahora, un pequeño país de 8 millones de habitantes, cuando Jesús se sienta en el trono de los corazones de miles o cientos de millones de personas en todo el mundo. Porque esa es la idea. Su reino no tendría límite, no sería solamente el reino sobre Israel, aunque la idea es que en algún momento gobierne también sobre Israel, porque así será el Mesías. Pero la casa se restaura.
Y la Biblia dice en Efesios capítulo número 2, en el versículo número 19, perdón, en el 11 dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con mano en la carne. Si alguno de ustedes tiene duda de qué es la circuncisión, ahí le pregunta a su papá ahorita en la noche cuando llegue. A su mamá no, porque es con el papá. Y luego dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí me oyen, verdad? ¿Sí se oye? Bueno, ahí está. Ya ni supe ni dónde me quedé. Pruebo el micrófono. Pruébenlo ustedes, está bien cochino. Ok, dice aquí, versículo número 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, tanto gentiles como judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Yo te llevo a todo esto que suena muy amplio, desde Amós, cientos de años, los pleitos que tenía precisamente Pablo, y el momento crítico de la iglesia en Jerusalén, que se juntan para debatir este tema. ¿Los incluimos a los no judíos sin la ley? ¿O que si van a ser incluidos los hombres, a cuchillo, la circuncisión? Pero además los demás ritos, había que practicar las fiestas, los sacrificios, o no sé qué cuántos más ritos podemos imaginarnos. Pero triunfó la gracia. Triunfó la gracia. A veces no nos damos cuenta lo que otros han debatido y sufrieron para que hoy nosotros, los mexicanos, pudiéramos entrar. Y estamos dentro. Estamos dentro. Esa es la idea de todos estos versículos. La puerta está abierta para los gentiles. Solamente hay una condición: que necesitan anhelarlo. Porque si no lo anhelas, no hay deleite. No hay deleite. Y yo estaba pensando, mientras pensaba en todo este mensaje, a veces quienes más anhelan a Dios son aquellas personas que no van a la iglesia. Y tú dices: no, pero ni siquiera quieren ir a la iglesia. Ve cómo viven. Su forma de vivir está gritando que necesitan a Dios. Lo están anhelando profundo, pero no saben qué. Es como aquellas veces que tú tienes sed de algo, pero no sabes qué quieres tomar. Como que tienes hambre de algo y no sabes qué vas a comer. Como que quieres hacer algo, pero no sabes qué cosa hacer. Más o menos así, y ellos se confunden, los no cristianos. Nosotros fuimos no creyentes y así era, hasta que
tanto lo anhelábamos, el día que conocimos a Jesús, entonces pudimos recibirlo. Y hay algunos que ya se conformaron con el pequeño deleite que llevan cuando Dios todavía quiere darles mayor deleite. Sin anhelo no hay deleite. Si no tienes hambre, no comes. Y no sabes lo que es. Si no tienes el anhelo por Dios, dice la Biblia, para que los gentiles busquen a Dios. ¿Y cómo lo van a buscar? Porque tienen un deseo ferviente de alcanzarlo. Y la pregunta es, ¿cómo está el anhelómetro en tu corazón? A lo mejor algunos dicen, no, yo estoy aquí porque yo lo anhelo. Los que no vinieron pues, se la perdieron, pero yo sí lo anhelaba. Pero también es posible que alguno de ustedes diga, hace mucho que no tengo tanto deseo de Jesús. El avivamiento personal de tu vida viene en respuesta a tu anhelo de Dios y de su presencia. Mientras no lo anheles, no lo desees de todo corazón, como dice la Escritura, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, sediento. Si no tienes sed, si no tienes hambre, no te acercas. Y no nos acercamos y no nos deleitamos. Dice la palabra de Dios que todo esto sucedió al buscar al Señor, para que los gentiles no tengamos que cargar con un yugo difícil de cumplir. A veces no nos imaginamos lo que otros lucharon por nosotros por la fe. No nos imaginamos. Y a veces llega a ser tan común la vida cristiana. Hay tantos cristianos ahora. Pero las personas a veces menos sedientas son los mismos cristianos. ¿Será que ya están satisfechos? ¿Te sientes satisfecho? Porque para poder deleitarse hay que anhelarlo, y el anhelo tiene que ser algo que tú lo desees, lo necesites desesperadamente. Gentiles en busca de anhelo y deleite. Yo estuve pensando cómo hacer crecer el anhelo en mi vida. A veces uno se satura de tantas cosas de esta vida. Tenemos vidas súper cómodas. Tenemos muchas cosas buenas. Y a veces decimos, no, pues ya tengo lo que necesito. Que nunca dejes de anhelar a Jesús. Nunca lo dejes de anhelar. Que sientas todos los días una necesidad de Él y que la puedas saciar en Él. Y que después de haberla saciado, vuelvas a tener sed otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Porque solamente así puedes deleitarte. Si no hay deleite, si la gente no tiene deleite, no repite la experiencia. Y dicen, ¿para qué si yo ya me la sé? Lo mismo. Es venir, cantar, adorar, pero es un asunto personal y es algo que sucede en tu vida. Pablo y sus compañeros hicieron su parte. Abrieron la puerta, pelearon por la gracia. Ahora nos toca a nosotros desear a Jesús con todo nuestro corazón. Como resultado de ese anhelo vendrá el deleite. La gente menosprecia lo que no le cuesta.
La gente menosprecia lo que no le cuesta o lo que no desea. La gente lo menosprecia. Que tu tesoro sea la presencia de Dios. Que lo más importante en tu vida sea lo que Jesús quiere darte y bendecirte, pero sobre todo de su presencia. Quiero invitarles a que cierren sus ojos, así como están ahí en su lugar sentados. Cierren sus ojos un momentito. Quiero que pienses en cuánto realmente anhelas a Jesús. ¿Cuánto lo anhelas? ¿Cuánto lo deseas? La Biblia, la vida de Jesús es como una película que se repite una y otra vez. No hay nada, no hay algo nuevo. No vamos a enseñar algo nuevo los pastores. Repetimos una y otra vez las historias de Jesús, las enseñanzas de Jesús y el acto supremo de sacrificio en la cruz. Y seguiremos hablando de lo mismo. No podemos cambiar el tema de la resurrección. Cambiarlo sería decir que no haya resucitado, pero volvemos a decirlo una y otra vez. Cuando el mundo celebra la crucifixión y resurrección de Cristo, volvemos a decir: Él resucitó. Y nos conocemos las historias de Jesús y conocemos las historias de sus discípulos y recorremos los encuentros de Jesús con la mujer samaritana y son exactamente igual que lo leyó alguien hace 500 años. Y cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, cuando se encuentra con el endemoniado, es lo mismo, siempre será lo mismo. Y está bien que sea lo mismo. ¿Qué cambia? Tu sed, tu anhelo es el que debe cambiar. Debe cambiar. Cuando te acerques a la palabra, aunque sea una historia que ya te la sabes, acércate sediento. Cuando te acerques a orar, acércate sediento. Cuando busques a Dios a través de las reuniones, acércate sediento. Dile al Señor: dame sed de ti. Si tú dices: ya se le he pedido y me siento igual, sin sed, relleno, satisfecho, no, vuélvelo a decir: Señor, dame sed de ti. Pon en mi corazón el anhelo, la sed, el hambre de ti. Y verás cómo te acercarás sediento a Él. Ayúdanos, Señor Jesús, a acercarnos a ti sedientos, con este anhelo, Señor, que nos lleva al deleite, con un anhelo de ti, Señor, de las mismas historias bien aprendidas y bien leídas, pero que nos vuelven a atrapar la atención, nos vuelven a sorprender, porque no es la historia, eres tú, Señor Jesús, a quien más anhelamos, y a través de las historias ver tu carácter, tu amor, tu presencia, para deleitarnos, Señor, para deleitarnos en ti. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Jesús. Recuerda,
Si no hay anhelo, no hay deleite. Dios te bendiga.